You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker. Hola hermanos, buen día. Estamos ya avanzados en nuestras celebraciones de Navidad. El domingo pasado celebramos Enciende una luz en nuestro campus de Chimalhuacán. Fue una gran bendición. Estuvimos conectados arriba de creo que 300 cámaras arriba, 200 y tantas cámaras arriba. Una asistencia buenísima, alrededor de 600 personas. Pero lo importante de todo no fue tanto el número de personas que se conectaron, sino el mensaje, estar toda la iglesia en ese campus reunido. Pudimos saludarnos, pudimos realmente darnos un abrazo virtual, espiritual, como es realmente. El tema de la conectividad creo que no nos falló, y aunque fue un ensayo por lo mismo de conectividad en vivo, todo el culto fue en vivo. Es que estuvimos desde todas las casas de nuestros hermanos en el campus y un buen número de invitados. Pero los invitamos para que el próximo domingo, el domingo 20, estemos en el culto de Navidad, toda la iglesia unida, los dos campus. A las 6:30 de la tarde, todo el campus de Chimalhuacán se conectará para saludarnos, desearnos feliz Navidad, y a las 7 inicia el culto, y a las 7:30 el campus de Echegaray sube a Zoom para poder también saludarnos, estar en contacto. Quisiéramos estar juntos, todas las personas, pero serían casi 800, 900 personas que estaríamos juntos. Es imposible, y ni siquiera poder saludarnos en una pantalla. Cuando caben a lo máximo, no sé, 40 en una pantalla, sería imposible saludarlos. Y por respeto y porque queremos saludarnos a todos, lo haremos así: 6:30, el campus de Chimalhuacán y sus misiones sube, los que podamos saludarnos. A las 7 comenzamos el sermón, y a las 8 el campus de Echegaray con sus misiones, y algunos invitados de nuestra iglesia libre asociada Betsan también nos estarán visitando. También es ocasión para invitar gente nueva. El mensaje es de Navidad, pero como siempre, también el mensaje de Dios es para todos aquellos que abren su corazón a su mensaje. Así es que tenemos muchísima actividad. Hemos estado invirtiendo una gran cantidad de tiempo, de horas, de esfuerzo económico, ofrendas especiales para hacer de este próximo domingo un día especial. Te quiero adelantar algo para que veas algo grande. A pesar de que nuestros sermones de miércoles y domingos hemos buscado una gran calidad en grabación, para este domingo 20 hemos invertido también un gran número de horas. Tenemos que estar a las 3 de la mañana guardando equipo, cerrando todo, y estaremos también grabando todo para que tengamos un culto de excelencia. Tanto la música como los tiempos de estar juntos y la meditación, buscaremos que sea algo inolvidable. Fíjate así, inolvidable. Para que eso se pueda grabar, subir a nuestra web y esté en YouTube dispuesto para que pasen años y podamos verlo. Difícilmente creo que vamos a poder repetir algo tan grande y tan bueno, con tanta calidad y tanto sacrificio por parte de todos para hacerlo. Así es que próximo domingo, 6:30, Campus Chimalhuacán, 7 en punto, culto inicia, y 8 en punto en contacto con los hermanos de Echegaray. El día de hoy vamos a meditar, como ya todo en este mes de diciembre, con un mensaje de Navidad, pero quisiera hoy, como todos ellos, porque ya todo el mundo sabemos las historias de Navidad, todo el mundo durante años hemos escuchado, buscar un enfoque que tenga una aplicación práctica a nuestra vida. Así es que los invito para que inclinemos nuestros rostros por unos minutos y podamos preparar nuestros corazones para meditar en una historia que todos ustedes conocen, pero hoy van a ver un enfoque diferente que podemos hacer. Así es que los invito a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te pedimos que en esta tarde podamos meditar en tu palabra, que como siempre tu mensaje, como espada de doble filo, penetre el corazón más duro, el más insensible de aquellos que le escuchen, y pueda tener un efecto vivo, un efecto real en sus vidas. Y para nosotros, que somos tus hijos, te pedimos que sea de edificación, que nos lleve a movernos en algún aspecto de nuestra vida que no está bien o que puede ser mejorado.
Así es que te alabamos y te bendecimos y que nos acompañes en este día. Para tu siervo solamente ser la voz audible de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir su Biblia, hermanos. Ahora vamos a meditar el día de hoy en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a meditar una hermosa historia, como mencioné, que desde niño la hemos escuchado, meditado, disfrutado, pero que hoy vamos a encontrar algo especial. Así es que lo voy a leer porque, bueno, pues estamos en Navidad, tenemos que disfrutar. No sería un mensaje navideño si no leemos por completo este pasaje. Lo voy a hacer en nuestra versión Reina Valera. Hoy no voy a hacer la broma de otras versiones, pero fue para llamar la atención, como en el sermón pasado, y créanme que algún hermano me dijo, nunca voy a olvidar eso, porque realmente pensé, hasta dijeron que me habían hecho la mala en no editar el sermón, pero bueno, sería también ignorancia de mi parte haberlo hecho. Así es que lo vamos a leer versión Reina Valera 60, la visita de los magos, está en letrillas negras, no forma parte del texto, pero a veces se pone para que nos ayude a guiar en ello. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10, y dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, versículo 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. La visita de los magos. La verdad es que el nombre de Melchor, Baltasar y el otro Melchor, Gaspar y Baltasar no aparece en ningún canon ni ningún evangelio. Habla acerca de magos, de sabios que podríamos interpretar el día de hoy. Pero como todo, la cultura, el comercio, la gente le va agregando cosas para, en un momento dado, perder el sentido y desvirtuar la esencia de él. Tampoco era uno negro, tampoco era uno blanco, tampoco venía uno en caballo, otro en camello. Nada de eso es real, o al menos nada dice eso en el Evangelio. Es la culminación del tiempo anunciado. El Mesías había nacido. Y la pregunta o el misterio es cómo aquellos sabios de Oriente sabían cómo leer los tiempos de la Escritura, los tiempos bíblicos. No eran judíos, eso sí era claro, pero conocían la Escritura, conocían la profecía. Y estoy completamente seguro que Dios les facilitó el saber cuándo y dónde, porque ellos buscaban a Dios. Y es increíble cómo Dios utiliza muchas formas para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. A veces la persona menos esperada o la persona de la cual esperábamos menos o nunca esperábamos algo es la que nos ayuda, es la que nos sirve o la que nos llevó al eminente conocimiento de la gracia en Jesucristo. O a veces en las peores circunstancias es cuando Dios muestra su poder, muestra sus propósitos. Dios es increíble para eso. Sus tiempos, sus formas y sus maneras y el conducto por el cual lo realiza a veces es increíble. Vean esto. ¿Acaso le reveló su nacimiento al rey Herodes? No.
¿Acaso le reveló el nacimiento al gran sumo sacerdote? No. ¿Acaso mandó a los ángeles a anunciar al emperador romano el nacimiento dónde iba a ser? No. Lo anunció cientos de años antes a los profetas. Lo anunció a unos pastores sencillos en las colinas de Belén, en el campo de Efrata, en la Judea, como dice el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. También lo anunció a una mujer llamada Ana, hija de Penuel, una mujer de muy avanzada edad, como dice el versículo 2 del capítulo 2 de Lucas. También se lo anunció a Simeón en el templo, también como lo podemos ver en el versículo 36 del Evangelio de Lucas. No se lo anunció a los hombres brillantes, inteligentes, pudientes y preparados. Encontramos que se lo reveló a hombres viejos, sencillos, pero piadosos y cercanos a la comunión con Dios. Y luego a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me revela nada a mí? Y a veces encontramos hasta cristianos que andan buscando revelación, andan buscando que alguien les pueda dar visión, andan buscando cosas extrañas. La Biblia misma dice que habrá tiempos cuando tendrán cosquillas de escuchar cosas nuevas, porque no tienen visión, porque no tienen esa revelación de Dios especial. Y aquí vemos claramente que Dios se les revela a las personas menos esperadas para anunciarles el nacimiento de lo que había sido profetizado. Y ahora encontramos algo todavía significativo. Dios se lo revela a sabios científicos de aquella época que ni siquiera eran judíos. E incluso ellos hablan del rey de los judíos, no hablan de su propio rey. Lo que es también increíble es que los hebreos, el pueblo de Dios, sabía de la profecía, sabía dónde iban a ser, pero había olvidado por completo el suceso. Sabemos que no nos interesa la fecha, pero nos interesa el suceso. La pregunta es si tú eres de esos que andas buscando que alguien te revele lo que ya está revelado. Si tú eres de esos que andan buscando ayuda, consejo. Es increíble a veces ese tipo de cristianos que andan buscando, quiero que alguien me disipule, quiero que alguien me dé, porque tú no tienes esa comunión con Dios. Yo le llamo ese Bluetooth espiritual que se pierde si eres cristiano cuando no caminas con Dios. Pero hoy queremos estudiar cómo esos hombres sabios, esos científicos de aquella época, esos astrólogos, buscan a Dios y le encuentran. Dice la Escritura, del oriente los vieron la estrella y sabían que era la señal de que el Mesías del mundo había nacido. Yo creo firmemente que estos reyes, al menos eso intuyo por la historia, por algunas cuestiones antropológicas, geográficas, que tal vez estos reyes sabios, científicos, recibieron algo de conocimiento o heredaron algo de la enseñanza que dejó el profeta Daniel en su cautiverio. Así es que hoy vamos a ver 3 puntos rápidamente acerca de por qué hay gente que no tiene la visión de Dios y hay gente que sabe de Dios, del conocimiento de Dios, pero no se mueve hacia Él. En primer lugar, los sabios o estos científicos o astrólogos estaban listos para la venida del Mesías. En ese posible conocimiento de la profecía de Daniel, estos magos sabios estudiaban, se metían completamente a la ciencia conocida de aquel tiempo para hacerlo. Y en el capítulo 1 de Mateo, del Evangelio de Mateo, encontramos la clave para entender por qué unos magos del Oriente tenían información clave acerca de cuándo iban a ser y los tiempos necesarios. Primero, si vamos a Mateo capítulo 1, Mateo presenta claramente la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, que es importante, básica en el Medio Oriente, el saber quién es tu padre y quién es tu hijo. Y cuanto más cuando hablamos del Rey de los judíos, el Mesías, el hijo de David. Para los judíos que leen sobre Jesús, el Mesías, por primera vez, leen y entienden y comprenden que Jesús era de linaje real, tal como se escribe y vemos en el Evangelio de Mateo. De eso no hay absolutamente ninguna duda. El libro de la genealogía de Jesucristo
hijo de David, está claramente plasmado en el Evangelio de Mateo. Jesús tenía pruebas concretas de su nacimiento, que era un hijo de David, que era un real. Fíjate, esa palabra me encanta, era un real. Y el Señor tenía, nuestro Señor Jesucristo, tenía un acta de nacimiento impecable. Era un real, como nosotros. Cuando dice la Escritura, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. A veces en ese exceso de humildad olvidamos algo importante. Nosotros somos reales. A veces dicen que somos medio presumidos, pero es que no la creemos. Nosotros somos reales. Somos hijos de Dios. Fíjate, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo apartado para toda buena obra. Pues el Señor Jesús tenía un acta de nacimiento impecable. Era de la descendencia de David. Era lo que él se llama, era un real. En el mundo se conoce como de sangre azul, pero él no tenía sangre azul. Él era el Hijo de Dios. Él era un real. Y tú y yo, si eres cristiano, también somos reales. Es que a veces hay que creernos un poquito. Hay que estar por encima de los demás en ese sentido, al saber que somos diferentes. Jesús nació en el tiempo predicho y en el momento exacto. No fue un accidente escatológico. No fue un accidente en el tiempo. No fue de esos nacimientos no pensados o esos nacimientos que nunca se prepararon. Jesús nació en el tiempo predicho y en el momento exacto. De tal manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14, tal como lo dice el versículo 17 del capítulo 1 de Mateo. Los tiempos de Dios son exactos, son perfectos. Y Mateo está mostrando con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo que todo está en orden para que suceda algo grande, que el tiempo de la visitación de Dios había llegado. Hoy en 2020 se predice que el 21 de diciembre, sucede cada 600 años, todos los astros se van a alinear y se va a presentar un efecto como pudiera haber sucedido en aquel tiempo, que se veía no una estrella, sino que se veía la alineación de los planetas reflejando la luz de tal. No lo sé, no soy científico y la verdad es que meternos en temas de ese tipo nos podría llevar a especular muchas cosas, sobre todo cuando somos ignorantes de astrología. Lo que sí celebramos es que Cristo vino al mundo hace 2020 años y lo que sí celebramos y esperamos es que el Señor regresará nuevamente para tomarnos y llevarnos y juzgar al mundo. Así es que Mateo muestra esa genealogía perfecta, linaje real perfecto para el Señor Jesucristo y que el tiempo de la visitación de Dios había llegado. Los Reyes Magos también sabían que el tiempo había llegado. Nadie sabe exactamente, como lo mencioné al principio, cómo lo sabían. Seguramente fue ese capítulo 9 de Daniel, pero lo cierto es que buscaron y hallaron a Jesucristo. Eso es increíble. Déjame hacerte una pregunta. ¿Será cierto que Dios comunicó de antemano a los Reyes Magos en qué tiempo vendría al mundo o no les dijo nada? ¿O vinieron los Reyes Magos del Oriente solamente siguiendo a la estrella y por qué? Y como dije al inicio de esta meditación, no es el objeto en esta mañana entrar en este tema de profecías, sino de visión. ¿Qué características tenían estos hombres para poder estar preparados para saber y conocer el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Dios da visión de salvación y Dios da visión a aquellos que tienen comunión con Él. En el capítulo 9 de Daniel, Él anuncia que en 483 años a partir de su profecía, a partir del decreto para restaurar a Jerusalén, el Señor iba a regresar, que el Mesías, el príncipe de paz, iba a ser maltratado y crucificado. Así que los escribas y los judíos comunes sabían algo, entendían que en 483 años iba a ocurrir
algo, así como nosotros sabemos que un día ocurrirá algo. El Señor vendrá con gloria y honra. Y me encanta, hay una visión de Juan, cuando en un glimpse, en una visión ve y cree ver al Cordero, pero se da cuenta que no es el Cordero, sino es el gran león de Judá. Porque hay una verdad, el Señor volverá al mundo, pero ya no para perdón de pecados, sino para juzgar y condenar a todos los que no le recibieron. Así que tú, si no conoces a Jesucristo, no es tu Señor y no es tu Salvador, es tiempo de recibirle, porque no sabemos cuándo vendrá, pero sí sabemos que vendrá y vendrá a juzgar, y dice la Escritura que el tiempo de salvación es hoy. Después ya no habrá tiempo de salvación, después habrá tiempo de crujir de dientes. Pero hubo después de esa profecía algo que nos llama a no estar esperando cuándo y exactamente en qué fecha sucederán las cosas. Así como decía el capítulo 9, que había 483 días que iba a ocurrir esto, encontramos que hubo 3 decretos de regreso y 3 regresos oficiales de israelitas que volvieron a Jerusalén desde Babilonia. ¿Por qué Dios no quiere decir exactamente que el 25 de diciembre del año 0 iban a nacer? Sabemos que incluso el 25 de diciembre no es la fecha en que probablemente haya nacido el Salvador, sino es la fecha en que el mundo celebra de manera especial el nacimiento del Señor Jesús. Y por supuesto, como cristianos, celebramos diario el nacimiento de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero de manera especial, aprovechando lo sensible que el mundo puede estar o el tiempo que podemos ocupar y aprovechar para mandar el mensaje de que Cristo vino al mundo a salvar al pecador. Y al igual que nosotros celebramos un suceso y no una fecha, el nacimiento de Jesús marca un suceso que cambió la vida del hombre. Así es que la pregunta en esta primera parte es: si tú tienes oídos para recibir las palabras y la visión de Dios, o eres alguien que no tienes esa sensibilidad para hacerlo y eres del montón, sabes, conoces, pero no estás preparado ni estás listo para recibir esa visión. En segundo lugar, encontramos que Dios se revela a quienes le buscan y están cerca de Él. Así como se le reveló a Simeón, así como se le reveló a Ana, así como se le reveló a aquellos que tenían comunión con Dios, podemos encontrar en la Escritura que dice: el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Cuántos saben quién es Jesús, pero no le buscan? ¿Cuántas personas han escuchado y han oído acerca del nacimiento de Jesús hace 2020 años, pero lo ignoran? Lo celebran como algo social, pero no celebran como algo especial. El nacimiento del Redentor del mundo, el nacimiento de alguien que vino a cambiar a la humanidad, a reconciliar a Dios con el hombre. ¿Cuántos saduceos sabían las profecías de pie a pa y no quisieron reconocer el tiempo de su visitación? No supieron reconocer ni saber el tiempo en el que Él vendría, porque andaban en otras cosas. Y eso le pasa a muchos cristianos hoy en día. Conocemos las promesas de Dios, conocemos los planes de Dios, conocemos tantas y buenas cosas que Dios tiene para nosotros, y tal vez las conocemos de pie a pa, pero andamos, como dicen algunos, papando moscas. Andamos en otras cosas y no estamos en las cosas de Dios. Más aún hoy, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que cualquier hombre lógico, cualquier cristiano lógico, coherente, estaría ocupado más en las cosas de Dios, estaría más preocupado por la prédica de la palabra, estaría más ocupado en ser un buen administrador de todas las cosas. Andan papando moscas y andan en otras cosas, porque a ellos no les es revelada la buena y sabia voluntad de Dios. Miren, Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente las cosas del reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O en Lucas 11, versículo 9 y 10, podemos encontrar que dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice también la Escritura, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Pues bueno, si estos versículos son ciertos, comprendemos entonces que Ana y Simeón en el templo eran hombres que pedían, que vivían y que estaban en comunión con Dios. Y tristemente, hay muchos cristianos que en tiempos tan difíciles no tenemos esa comunión y esa visión para las buenas cosas y para todas las promesas que encontramos en la Escritura. Los sabios, los astrólogos, los científicos orientales, los reyes magos conocidos, ellos no eran judíos, pero habían escuchado de la palabra. Y, increíble, ellos fueron los que movieron toda la trama y la historia del nacimiento de Jesús en cuanto a la reacción del pueblo judío. Fíjate cómo Dios usa a unos extranjeros para que vengan y traten de despertar a su pueblo y buscar que su pueblo se acerque. La Biblia dice en Santiago 5:8, acércate a Dios y Él se acercará a ti. El Altísimo pocas veces, hermanos, se aparece con buenas nuevas a la gente a quien no le importa a Dios, pero sí se aparece para maldecirlos a los que tienen un corazón sucio y apartado de Dios. Dios se aparece a los rectos de corazón, como en este caso a esta persona, a Ana, a Simeón, a José, a María y a Elizabeth, la prima de María. Dios se revela a quien le busca y a quien está cerca de Él. Una pregunta obligada. ¿Dios se revela a ti? ¿Dios te muestra día a día por dónde, cómo, cuándo y todo ante las circunstancias difíciles de la vida? ¿O estás como un ciego? Un ciego, imagínate un ciego mendigo con un palo, buscando no caerte, lleno de heridas, lleno de fracturas, lleno de golpes, sucio porque caes y te levantas, porque no tienes esa visión de Dios, porque no tienes ni el conocimiento, ni tienes el corazón para estar cerca de Dios. En tercer punto y último, los magos, los sabios, los astrólogos buscaron al niño con gran gozo. No solamente estaban empapados de la profecía, sino que fueron movidos a buscar con gran gozo a dónde había nacido el Mesías. Ellos no tenían duda de que iba a nacer y que había llegado el tiempo. Pero hay mucha gente que sabe que Dios vendrá otra vez, sabe que juzgará al mundo, sabe que el pecador será condenado, pero no se mueve. Gracias a Dios, tú y yo un día entregamos nuestra vida a Jesús, abrimos nuestro corazón, le pedimos perdón por nuestros pecados. Él fue fiel y justo para perdonarnos. Pero ahora como cristianos debemos buscar a Dios con gran gozo. Debemos buscarlo, sobre todo los que tenemos el conocimiento en nuestras mentes. Tenemos que bajarlo a nuestros corazones. Fíjate lo que dice en Mateo capítulo 2, versículos 9 y 10. Esta historia es increíble entre lo que acabamos de leer. Y eso es también un mensaje, una llamada de atención para todos nosotros. Mateo capítulo 2, versículo 9 y 10. En ese tercer y último punto, dice así. Dice la Escritura, Mateo capítulo 2, versículo 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Déjame regresar un poquito antes. Entonces, dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño,
y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Herodes estaba perturbado y toda Jerusalén con él. Los escribas de Jerusalén estaban sin hacer nada. Solo estaban como a 10 kilómetros de Belén, porque Belén está cerca, es tan cerca como hoy en día 2 minutos en carro y como 20 minutos caminando. Estaban a 10 kilómetros de Belén, pero estaban muy ocupados con sus estudios religiosos para ir a buscar al Mesías. Y Herodes estaba tan perturbado y tan cómodo en su palacio que no quiso hacer. Y lo que hizo, además perniciosamente, fue mandar a alguien para averiguar el lugar, y para hacerlo, en lugar de que ambos, tanto Herodes como los escribas, fueran movidos a ir y buscar al Mesías. Pero los sabios, los magos, en contraste con los otros que estaban muy ocupados y no tenían la intención de hacerlo, ellos sí fueron movidos y le buscaron. En Juan 5:37, 38, 39 y 40 encontramos la escritura que nos dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No podemos, hermanos, ocuparnos con religiosidad y olvidar lo más importante, que es buscar y desear estar más cercanos a Jesucristo. Me sorprende el tema de los escribas. Tal vez Herodes no me sorprende, pero los escribas sí, eran religiosos. Tal vez hoy esos serían los pastores, los líderes religiosos, los copastores, los directores de ministerios y todo. Pero a pesar de estar llenos de conocimiento, no nos movemos a buscar la visión o el plan de Dios para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra grey. Realmente estamos cómodos, sentados, ignorando, y tal vez incluso estamos tan llenos de pecado que no vemos claramente la voluntad de Dios. Hay mucha gente religiosa que van a ser sorprendidos en el juicio final. Tal vez muchos líderes cristianos no pasarán lista antes de entrar a la eternidad. También hay mucha gente educada e inteligente que va a ir a una eternidad en el infierno. Tienen inteligencia, pero no tienen sabiduría. Y déjame decirte esto: hay millones de personas que por todos sus estudios nunca desearon buscar a Jesucristo. Dice también la Escritura que tanto conocimiento entenebrece la mente del hombre. Lo rechazan a Él completamente. Y también habrá aquellos que fingieron ser cristianos o que creyeron ser cristianos, pero que nunca entregaron su vida a Jesucristo con una fe verdadera. Jesús dirá en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es increíble la situación de los escribas. Si ellos hubieran recibido el mensaje de los sabios, de los astrólogos, acerca de la estrella, y ellos teniendo ese conocimiento, hubieran corrido despavoridos a unos cuantos minutos para al menos ver, cerciorarse del nacimiento del Mesías. Ellos estaban ocupados en otras cosas. La pregunta es si en esta Navidad tú estás ocupado por hacer los regalos, por ir a hacer el shopping, por preparar el banquete, por arreglar la casa, por recibir a tu familia, por incluso ayudar a otras personas que no tienen, o en realidad estás preocupado por celebrar el nacimiento de Jesús, por recordar aquel maravilloso día cuando Él entró a tu vida, te perdonó, te limpió, te restauró y te levantó. Ellos, habiendo oído al rey, dice la Escritura, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Hoy no hay una estrella que nos guíe, hermanos. Ya pasaron aquellos tiempos. Hoy ya no hay profecía, aunque algunos creen que todavía existe. Hoy ya no necesitamos de un gurú espiritual. Hoy todo lo que recibimos, toda promesa,
toda estrella que necesitemos está aquí. Está aquí en la palabra de Dios. Y aquellos que hemos sido transformados nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios. Y al ver la estrella, dice, se regocijaron. ¿Qué quiere decir regocijaron? Se pusieron doblemente contentos, doblemente gozosos. La Escritura dice, con muy grande gozo. Entonces, cuando los sabios se regocijaron, imagínense ese espectáculo, se pusieron felices, empezaron a gritar, a alabar, porque habían encontrado la estrella que los guiaría y encontraron al Mesías. Estaban felices porque Dios había cumplido su promesa. El que busca halla, y al que llama se le abrirá. En esta mañana tendríamos que concluir, además de celebrar que es Navidad, celebrar que estamos vivos, celebrar que pudimos haber perdido bienes materiales, celebrar que incluso pudimos haber perdido seres queridos que ahora están con el Señor. Pero esto no debería romper el gozo, no debería romper el regocijo por celebrar el acontecimiento más importante de nuestras vidas. Cristo Jesús vino al mundo. Pero para terminar, hay dos tipos de personas que en esta noche podríamos ejemplificar. El primero son aquellos que conocen y han escuchado de Jesús, pero no le buscan. Si acaso se quedan turbados o un poco en el abismo de la indecisión. Y los segundos son los que escuchan su llamado a salvación y acuden a Él. O aquellos cristianos que tienen el conocimiento, escuchan su llamado a servicio, a crecer en el conocimiento, a buscar sanar en algunas heridas que no han dejado, a dejar en algunas cosas que no pueden hacerlo y permanecen indiferentes. ¿Cuál de esos dos tipos de personas eres tú? ¿Los que conocen y han escuchado de Jesús pero no acuden a Él? ¿O los que escuchan su llamado y corren a reverenciar al Salvador, al Mesías de Dios? Si tú eres de estas personas que has escuchado este mensaje por primera ocasión, porque te lo reenviaron o porque por alguna razón lo estás escuchando y no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que no te quedes en este tipo de personas, que lo escuchas, piensas, pero guardas el mensaje, sino que le abras tu corazón, que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que Cristo vino al mundo, nació en Belén, ¿para qué? Para perdonar tus pecados. Así es que sé de estas personas que reciben el mensaje y acuden a su llamado. Que esta Navidad pueda ser una Navidad diferente, que esta Navidad pueda ser una Navidad con el cual con doble gozo, con regocijo, podamos celebrar que Cristo Jesús vino al mundo. Oremos en esta tarde. Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos que en esta Navidad aquellas personas que escuchen este mensaje de que Jesús vino al mundo para perdón de nuestros pecados, puedan escucharlo, no solamente ponerlo en su mente, sino bajarlo a su corazón y ser tocados para ser movidos a salvación, a gracia. Tan solo, Señor, reconocer que son pecadores, pedirle perdón e invitarle a entrar a su corazón. Y a nosotros, permite, Señor, que esta Navidad sea una Navidad diferente, tal como los tiempos que estamos viviendo en medio de crisis económica, de crisis de salud, de crisis política y de crisis de violencia. Que en medio de todo este caos podamos acudir esta Navidad a celebrar que tú hace 2020 años te hiciste hombre para restablecer, para reconciliarnos con Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, feliz Navidad. Nos vemos el próximo domingo 6:30 de la tarde. Campus Chimalhuacán sube a Zoom directo. A las 7 empezamos el culto y terminando el culto, Echegaray sube para estar en contacto todos los hermanos.
Feliz Navidad anticipada y no dejes de estar el día 20 que hemos preparado un gran evento para que todos nos gocemos celebrando este gran suceso. Jesús vino al mundo a nacer en Belén. Que Dios les bendiga. No dejen de subir esta semana todavía a clases de Zoom, a grupos de empatía. Hemos crecido mucho en ese aspecto. Hemos crecido como iglesia en amor, en fe, a través de estas actividades. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Bendiciones. Waymaker,